Se han dado a conocer los resultados de los análisis realizados por el CIEN en cuanto a los estados de excepción que se han tenido en los últimos meses y cómo estos, en lugar de bajar o de tener algún tipo de incidencia sobre algunos índices de violencia y criminalidad, pues han demostrado que en el caso específico de extorsiones, estos se han disparado, volviendo a niveles pre-pandemia. Sobre este tema y otros de cuál ha sido el comportamiento de la actividad criminal y de las cosas que más nos preocupan, que las personas, la sociedad lo sigue sufriendo, vamos a discutir con dos, bueno, vamos a entrevistarnos, se trata de discutir, entrevistar a dos invitados. Le doy la bienvenida al doctor Francisco Jiménez, analista en temas de seguridad del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, y también le doy la bienvenida al doctor David Martínez Amador, profesor universitario, columnista y consultor en temas de seguridad y justicia para el Centro Nacional de las Cortes de Estado en sede en Virginia, Estados Unidos. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gusto de tenerlos por acá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto, gracias, buenas noches. Doctor Jiménez, cuéntenos cómo ha visto usted el desarrollo del desenvolvimiento y estos, pues, situaciones que estamos evidenciando, en particular en el tema de las extorsiones. Bien, yo creo que es importante señalar dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es la excepcionalidad de alguna manera que tiene el tema de la pandemia. Es decir, el COVID-19 vino a cambiarnos, no solo en Guatemala, obviamente, sino que en todo el mundo, una serie de comportamientos de las dinámicas sociales. En este sentido, en términos generales, yo diría que el gran impacto que ha tenido el tema de la pandemia y el COVID-19 en términos de seguridad ha sido precisamente que en algunos inicios de los meses iniciales de la pandemia hubo un descenso, digamos, si no un gran descenso, hubo un descenso en la tendencia, o se reafirmó un descenso en la tendencia de los delitos como venían dándose. Hemos hablado muchas veces de esa tendencia que viene hace muchos años. Pero lo que parece interesante es que en el mes de agosto, por los datos de Policía Nacional Civil y varias organizaciones y centros académicos lo están relevando, hay un aumento leve de nuevo con el tema de los homicidios y una tendencia a regresar a pre-COVID, digámoslo así. Pero hay un tema en dos delitos importantes que creo que hay que señalar, y es el tema de violencia intrafamiliar y el tema de extorsiones. En ambos casos, aunque las extorsiones empezaron a disminuir, volvieron a, digamos, a subir su incidencia. Pero en el caso de la violencia intrafamiliar, ha sido un tema sumamente complicado porque hemos tenido una serie de, digamos, de aumentos considerables, que tal vez más adelante podemos hablar sobre datos, pero para introducir yo señalaría esos aspectos. Muchísimas gracias, doctor Martínez Amador. En países como Guatemala, Latinoamérica, estamos muy expuestos ante la vulnerabilidad de grupos de delincuencia transnacional que pues, forman coaliciones con las maras y grupos de extorsionistas y criminales locales. La pandemia, ¿cómo analiza usted que esto ha empeorado la situación? A mí me parece que la forma fácil de comprender esto es que las organizaciones criminales al final del día son también actores económicos. Y como actores económicos que son, en el sentido que lo que buscan es maximizar recursos, obviamente si el ciclo económico se contrae en razón de las restricciones que se han dado, las limitaciones de movilidad que afectan la economía, obviamente también las estructuras criminales pueden por un lado mutar si esa situación de cambio es muy larga, o simplemente retraerse y esperar el retorno a esta normalidad en la cual nos encontramos. Y eso explica perfectamente los números que estamos viendo, es decir, un descenso en hechos criminales muy puntuales que lo vimos en marzo, abril, en términos históricos, pero tenía que ver fundamentalmente con las restricciones, y cuando todo comienza, los engranajes comienzan a moverse y hay otra vez flujo de capital y la economía intenta despegar, pues los actores criminales se insertan como actores económicos que son. Aquí lo fundamental es que este tipo de perspectiva la tenga el Estado, en términos de tener muy claro, pues es fundamental esto, que la reactivación económica, los planes de reactivación económica no van a ser en ninguna forma exitosos si no hay un plan que
que de alguna manera logre un blindaje en términos de seguridad para los diferentes sectores económicos. Doctor Martínez Amador, usted que estudia estos fenómenos y maneja información de la mayoría de países de la América Latina, sabe que las decisiones de control poblacional que se dieron precisamente por el tema de la epidemia en alguna medida también incidieron a que algunos índices bajaran, pero lo que se identifica, y ahí pido su opinión o lo que está usted identificando, es que hubo recomposiciones, reconfiguraciones de los grupos delictivos y hoy no solo están mejor equipados, están mejor preparados, sino son mucho más virulentos. ¿Cómo lo ve usted? Si tenemos que hacer una taxonomía, una clasificación de los distintos grupos criminales, a mí me parece que, por ejemplo, las estructuras que mueven droga en el país siguen siendo tan clásicas como siempre las hemos visto, grupos que son muy efectivos para ese trasiego. En términos de las pandillas, sí hay evidencia que hubo algunas fisuras que se marcaron durante las restricciones en términos de determinados grupos que lo que querían era darle un respiro a la ciudadanía y otros que aprovechaban ese momento para tomar ese espacio, porque recordemos un principio político, todo vacío político algún actor lo llena en algún momento. Esas previsiones deben de estar dentro de la lógica que los estados van a manejar al momento de la activación. Lo que hay que tener claro es que las estructuras criminales como las pandillas fundamentalmente, que son las que azotan en términos de la mayor violencia, hay un comportamiento muy interesante que se está viendo. Dicen que no van a subir el impuesto, por ejemplo, o lo que llaman impuesto hacia el sistema de buses, pero lo que sí va a hacer es que van a aparecer convenientemente otros grupos que van a cobrar un impuesto alterno. Entonces, ese impuesto que querían de alguna manera no cobrar y no aumentar para verse como un grupo que apoya a la población, lo cual es una desvirtuación completa de lo que es el crimen organizado. Pero bueno, vemos ese juego. Para mí lo fundamental aquí es plantearnos que necesitamos empoderar las estructuras de seguridad y retomar ese debate en términos de darle los mecanismos que necesita tanto la persecución penal como la policía, precisamente ante el escenario al que vamos. Comprender que el crimen organizado es como es, pero seguimos en un debate truncado desde la administración anterior en términos de desmantelar la policía, por ejemplo. Eso tiene que volver a la plana de discusión. Doctor Jiménez, en Guatemala ha habido un fenómeno que las personas se sienten más seguras con las restricciones, por ejemplo, como el toque de queda. No todas, pero sí hay un segmento de la población en ciertos barrios y en ciertos lugares que ellos han sentido un cambio positivo. Obviamente, ahora, como nos indica el doctor Martínez Amador, se reactiva la economía, se reactivan estas extorsiones, pero este grupo sigue prefiriendo un toque de queda. ¿Por qué? Bien, digamos, si nos referimos a la percepción de la población, efectivamente, como la criminalidad es expresión de un fenómeno social, es un fenómeno social, está determinado por esas dinámicas sociales que están, por las razones en las cuales estamos viviendo en pandemia. Digo esto porque creo que fundamentalmente el interés de que haya restricciones para poder sentirse más seguro de parte de la población es natural. ¿Por qué? Porque la presencia, como se dijo anteriormente, la presencia o las acciones criminales se ven disminuidas de alguna manera. Ahora, aquí es un tema importante y es fundamentalmente el tema, si nos referimos al tema de la extorsión, si bien disminuyó, en alguna medida tampoco es una disminución, digamos, estadísticamente muy fuerte. Y no tenemos que olvidar que el problema de la extorsión es que es un fenómeno, digamos, dual. ¿En qué sentido? En que está la pandilla o el mare pandilla detrás del tema de la extorsión, pero no exclusivamente la mare pandilla, sino que hay otros grupos. Quienes tenían la capacidad de dejar de cobrar, que fue fundamentalmente el barrio 18, que tradicionalmente en el Triángulo Norte, sobre todo Guatemala y El Salvador, el barrio 18 siempre han tenido esa sensibilidad por hacerse, digamos, ver ante la población como que son considerados, digamos, lograron de alguna manera reducir el tema de la extorsión. Esto, dado que ya regresamos a la normalidad, entre comillas, va a permitir también regresar a la normalidad en cuanto a los temas de criminalidad. Y así, aquí sí quisiera señalar algo.
Muchos pensábamos en un momento determinado que al regresar a una relativa normalidad, los índices iban a aumentar exponencialmente muy fuertes por las razones del impacto económico que está generando en la población el tema de la pandemia, pero curiosamente, al menos hasta el día de hoy, el retorno a una tendencia previa al COVID no es digamos, un retorno de un aumento exponencial de la criminalidad, sino que al menos yo pienso que vamos a regresar a la tendencia que venía dándose antes del COVID-19, a excepción del delito de violencia intrafamiliar, que sí es un tema muy preocupante, pero que, digamos, se explica precisamente por esas restricciones. Doctor Jiménez, usted nos adelantaba que iba a compartir un par de datos ahora. Y le pido que nos lo comparta porque es importante conocer realmente cómo se han comportado estas actividades criminales y los índices de violencia. Yo tengo aquí a la vista varias estadísticas, pero rápidamente el tema de violencia intrafamiliar, que no es necesariamente de grupos criminales, sino que es en el entorno de la familia. Podemos comparar solo en agosto, 88 casos en agosto del 2019 y 109 casos en agosto del 2020. Y solo en junio, porque es uno de los momentos más, digamos, de alza, 65 casos en junio en el 2019 y 128 casos en el 2020. Esto nos permite comparar que el comportamiento del delito de la violencia intrafamiliar efectivamente aumentó considerablemente, pero si vemos el tema de los homicidios en términos generales y de las lesiones, nos damos cuenta que hoy en agosto regresamos a la tendencia que se tenía, porque estamos a 250 homicidios, esto específicamente en el caso precisamente del 2020, en comparación a precisamente al 2019, donde teníamos un tema de 273 homicidios en el mes de agosto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que hay un retorno a la alza de los homicidios, no es un retorno a los criterios, digamos, no criterios, perdón, sino que a las estadísticas del 2019. Para el analista siempre es importante hacer estas comparaciones, porque solo el dato por sí mismo, sin compararlo con un dato anterior, no nos dice mucho en ese sentido. Y con esto, quizás es interesante ver cómo comparamos y cómo vemos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que es un criterio de análisis del septiembre de 2019 a agosto del 2020. Y notamos, por ejemplo, que son 3 departamentos los que mantienen la mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que son Izabal, Escuintla y Zacapa. El primero con el 43 de tasa, el 42, es decir, Izabal, Escuintla con 42 y Zacapa con 40. La media nacional está más o menos entre el 16 y el 20, lo que significa precisamente que en temas de tasa estamos, digamos, siempre con la misma tendencia de mantener la tendencia que viene de hace varios años. Esto es importante porque, digamos, claro, no es hacer los análisis estadísticos en términos de análisis de seguridad no es el único criterio para hacer el análisis, porque es obvio de que a pesar de que las tendencias son a la mejora, siempre nos sentimos inseguros y siempre hay una serie de acciones criminales que impactan en la población. Pero nos permite decir una cosa que es importante, creo yo, como conclusión en este análisis, al menos en este momento. Primero, que la pandemia generó un proceso en las medidas restrictivas de un comportamiento, digamos, criminal que se retrae, a excepción de la violencia intrafamiliar, que tiene aspectos totalmente diferentes al comportamiento criminal en general, pero que mientras se está liberando, digamos, o estamos regresando a la normalidad y nos estamos liberando de las restricciones, hay un retorno, al menos en términos estadísticos, a la tendencia que veníamos teniendo antes. Escenario, entonces, un escenario, y creo que es importante la reflexión del doctor Amador en términos de que estos tipos de análisis son importantes que lo haga la institucionalidad, porque le permitirían tener decisiones de política pública. En este sentido, yo creo que el escenario fundamental es que no vamos a tener, digamos, un aumento considerable del fenómeno criminal, y esto le permite un respiro a la institucionalidad porque puede tomar decisiones, digamos, de política pública que aborden los temas que se han venido trabajando. Efectivamente, este es un escenario probable, pero no es necesariamente así. Si no se dan ciertos factores que podrían cambiar. Y sobre esto, otro tema que me parece muy importante
es que en la lógica, y aquí yo comparto con el doctor Amador su análisis con respecto a que la criminalidad está vinculada mucho al tema económico, porque es un fenómeno también económico, particularmente las estructuras de crimen organizado. En este sentido, yo también pienso, un poco siguiendo la extensión del análisis que él hace, que precisamente no va a haber un escenario, digamos, caótico o un escenario de impacto negativo a la seguridad, porque también a los grupos criminales les interesa, sobre todo que están vinculados a la economía ilícita, que la situación se normalice para normalizar sus negocios, y ellos tampoco van a afectar mucho el escenario con la violencia y la criminalidad porque no les conviene, a no ser que hayan factores, digamos, que no sean de esa dinámica. Muchísimas Esto gracias, creo que es doctor. importante. Le quiero dar la palabra ahora al doctor Martínez Amador. Doctor, en su experiencia, ¿qué se puede empezar a hacer si tomamos en cuenta la información, la data que nos estaba dando el doctor Jiménez, para aprovechar, entre comillas, este momento y prepararnos para ya la apertura total, para seguir controlando a estas organizaciones y que no afecten de esa manera a la población? Bueno, supongamos fundamentalmente que estamos volviendo a el 14 de enero de este año, que es fundamentalmente lo que sucede, o por lo menos en el plano político. Quieres dejar la idea de que la crisis de salud la estás gestionando de alguna forma y eso lo vas haciendo al lado y retomas los planes que tenías al inicio. Si vemos el comportamiento de la actual administración desde su momento de campaña, la gran apuesta y la gran promesa es seguridad. Muy temprano vimos la utilización de mecanismos institucionales legales como los estados de excepción, por ejemplo, que tuvieron un resultado. Luego se puede discutir si los resultados tienen relación con el costo económico de esas medidas, pero en efecto parece que comienza bien en el sentido de plantearse que el Estado tiene que reposicionarse, que el Estado tiene que volver a tener presencia. Bueno, ese tipo de discusiones que había en enero se ponen otra vez en la mesa. El punto es que no te puedes ir todo el tiempo utilizando ese tipo de mecanismos. Hay una temporalidad en que te funciona, pero eventualmente, repito, esto es fundamental, tienes que plantearte que aunque los números no te muestren un desastre en términos de ese crecimiento exponencial de la violencia como se podría pensar, sí te retrae a una realidad que ya era increíblemente compleja en términos de cuando los diferentes actores del sector privado lo que te dicen es que tenemos una enorme cantidad de corporaciones y asociaciones que están afectadas por la extorsión. Entonces, aunque el crecimiento no es tanto, la situación tampoco es muy buena. Entonces, ¿a qué te plantea ese sentido? Y aquí lo que sucede es que este problema de la delincuencia, como mucho en Guatemala, está sobrediagnosticado, pero las rutas son claras. Tienes muy clarito el tema con respecto a que hay que volver a empoderar a la policía y reconstruirla después del desbarate que sucede durante la administración del expresidente Jimmy Morales. El tema con respecto al control carcelario y lo que las estructuras criminales hacen ahí, y se sabe que la extorsión en buena forma sale de las cárceles y no de estructuras precisamente pandillas. Si el tema tampoco está complejo, lo que sucede es que la pandemia como que te genera un momento de impasse, pero vuelve a estar. Y obviamente el tema que estaba en términos políticos con respecto a si las pandillas son o no estructuras terroristas, y ese debate lo vamos a volver a tener, que ojalá sea un debate maduro, técnico y ciudadano en términos de comprender que es muy difícil tipificar las de terroristas, pero ciertas acciones de las pandillas sí generan terror en el espacio público. Y tienes que darle instrumentos al Estado en términos de persecución penal, por ejemplo, para que esté a la altura de esos retos. Y esto no quita el eje de la prevención. Tienen que estar esos dos carriles en el juego, pero yo creo que lo que sucede fundamentalmente es que volvemos en el tiempo a donde empezamos, con un sobrediagnóstico y con medidas muy claras. Aquí lo que falta es la voluntad política para implementarlas. Doctor, en varias de sus respuestas usted ha insistido en algo que creo que compartimos y es esa necesidad de fortalecimiento de la institucionalidad y que la institucionalidad asume ese liderazgo que se requiere. Pero la pregunta va porque empiezan a haber indicios de que las fuerzas de seguridad, en su sentido amplio, están mostrando signos de agotamiento. Contrario a lo que algunos piensan, las policías, el ejército, tuvieron actividades muy extensas durante la pandemia, fueron uno de los de la primera línea para hacer cumplir las disposiciones presidenciales.
Y entonces cuando hablo de agotamiento es que efectivamente turnos muy largos, tuvieron que hacer varios turnos, se les suspendieron muchas de las vacaciones, de hecho no han tenido vacaciones. Entonces, ¿qué debe de suceder? Porque si por un lado, quedémonos en el fenómeno de la extorsión o del sicariato, empiezan a crecer y a evidenciarse, pero nuestras fuerzas de seguridad tienen ese problema de que no han podido recuperarse y todavía no lo van a hacer porque las disposiciones siguen vigentes, cómo conjugar, cómo actuar en función de una realidad que se está viviendo. En mi opinión, y posiblemente es una respuesta muy aventurada aún, pero lo que pasa es que tienes la tormenta perfecta, en el sentido que tienes la institucionalidad en materia de seguridad sufriendo una ruptura en términos de la reforma policial que se había planteado, un retroceso de casi 10 años en la gestión del expresidente Jimmy Morales, y después la sometes a este estrés sistémico. Claro que la situación es compleja. Ahora, ¿cómo lo vas a paliar? A mí me parece que por eso precisamente se tienen que sentar los diferentes actores políticos, económicos, y tener esta discusión en términos de qué respiro vas a darle, cómo vas a oxigenar sin que necesariamente eso signifique que dejen de cumplir con las tareas. Pero es una situación muy compleja que al corto plazo no te da respuestas muy claras, pero tiene que estar en la mesa de la discusión. Gracias, doctor Jiménez. Pues no sé cuál será su apreciación de lo que viene. En efecto, el doctor Martínez Amador ha sido muy claro, esto no ha terminado todavía. Realmente quisiéramos que cuando se normalicen las cosas se normalice, pero estamos viendo en otros países que no es tan sencillo. ¿Qué viene? Yo creo que aquí hay que introducir lo que ya no acaba de reflexionar sobre el tema del agotamiento de las instituciones en términos de que se han dedicado efectivamente a hacer cumplir las restricciones. Y obvio que el tema de seguridad ciudadana particularmente se ve afectado porque, digamos, la atención hacia la seguridad ciudadana se ha disminuido por hacer, digamos, las tareas de cumplir las restricciones. Esto puede generar efectivamente un elemento, digamos, distorsionador en la institucionalidad, y ese agotamiento, que es cierto, comparto totalmente esta reflexión, tiene que ver también con otro tipo de agotamiento, y es también cómo está siendo percibida, sobre todo la Policía Nacional Civil, en términos de cómo ha hecho efectivo, digamos, el cumplimiento de las restricciones. ¿Esto por qué lo menciono? Porque hay un agotamiento también de esa percepción que venía mejorándose en términos generales sobre la policía, y que evidentemente las percepciones son muy coyunturales. Este es un factor que va a ser muy importante. Yo personalmente creo que la reflexión debe de ir fundamentalmente en cómo fortalecer ciertas acciones en ámbitos que no están directamente vinculados con el tema de los operativos de cumplir las restricciones. Y aquí fundamentalmente estoy pensando en dos temas muy específicos. Uno, el tema de la persecución penal, lo que tiene que ver con la investigación criminal. Si logramos efectivamente que las instituciones o la institución policial, junto con el Ministerio Público, den respuesta lo más pronto posible a las situaciones de la criminalidad en términos de persecución penal, ese agotamiento que está en el área más operativa puede de alguna manera fortalecer a la institucionalidad para afrontar la criminalidad. El otro tema que yo vengo señalando desde siempre en estos temas es el tema de la anticipación y de la prevención. Y cuando hablo de la anticipación, hablo de la inteligencia policial. Es decir, la inteligencia policial es un tema que no está directamente desbordado en el cumplimiento de las restricciones. Entonces podría trabajarse muy bien en el ámbito de la inteligencia policial para poder anticiparte ciertas situaciones de carácter delictivo, particularmente en el comportamiento de maras y pandillas, y sobre todo tener un control en temas de inteligencia en el sistema penitenciario, porque es donde salen en gran medida los grandes problemas de la seguridad. Y el otro elemento es el tema preventivo, entendido en hacer desde el poder local, hacer precisamente un incumplimiento de la política que tenemos de política pública de prevención de la violencia y del delito, involucrando al poder local en términos de la prevención, porque así, digamos, le podemos dar un poco de respiro a la parte operativa policial mientras se pueda, digamos, seguir con los temas de restricciones y un poco, tomar un poco de aire. Yo creo que esa puede ser una salida, no es la ideal, no es lo mejor, porque como ustedes estaban diciendo,
el tema de la pandemia, tenemos nuevas formas de afrontarlas, pero va a seguir ahí, restricciones van a haber, entonces yo no creo de que se retorne a dar turnos de descanso o a dar vacaciones. Yo creo que va a pasar todo el año hasta final de año en que no se tome esto. Entonces hay que Esto, buscar sin otros lugar, será mecanismos. uno de los grandes retos, doctor Jiménez. Le pediría al doctor Martínez Amador que en un minuto cierre la entrevista con algunas conclusiones, algunas recomendaciones a partir de todas estas reflexiones que hemos hecho. Bueno, me parece que es fundamental aquí reconocer que volvemos al punto cero, que los grandes temas de discusión van a volver a ponerse en la mesa. La ventaja es que hay un sobrediagnóstico y hay suficientes insumos para tener esta discusión. Tercero, creo que es fundamental no politizar el tema de la seguridad, tener una discusión técnica. Esto es esencial. Si no tenemos ese criterio, vamos a seguir en el círculo permanente en el que estamos. Me parece que es fundamental retomar el tema de la reforma de la PNC, el tema de reconstruirla, esa recomposición, porque en efecto, como hemos estado diciendo aquí, están afrontando una situación que es única sin las capacidades. Y encima de eso te estás planteando otros posibles escenarios en donde van a actuar con mayor fuerza. Hay que reconstruirla, hay que oxigenarla. Entonces, la agenda definitivamente es muy clara. Y por último, creo que es fundamental, la reactivación económica, la captación de inversión y todo este proceso que es fundamental va acompañado. Creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Martínez Amador. Bueno, agradecemos a ambos, doctor Jiménez, doctor Martínez, si nos logra escuchar. Nosotros lamentablemente ya no escuchamos sus últimas palabras. Gracias por haber participado esta noche. Buenas noches, gracias. Bueno, Carmina, terminamos otra entrevista, otra noche más de entrevistas. Interesante. La verdad se abordó sí. esta entrevista, la verdad. Creo que, sí. Y en la primera, pues creo que ya está generando bastante debate, con lo cual estoy seguro que regresaremos pronto al tema de impuestos, economía, reactivación, trabajo, empleo. Mientras llegamos a ese punto, les deseamos una buena noche y un buen descanso. Hasta la próxima.